Ok. Bueno, pues nos quedamos la clase pasada con que íbamos a empezar a ver el concepto de función, cosa que ustedes ya vieron. Y pues vamos a tratar de ponernos al corriente. Antes de comenzar, díganme ¿qué es lo que han estado viendo con Cristóbal últimamente? La composición. ¿Composición de funciones? Sí. Ok. Me habían comentado que ya vieron funciones inyectivas, oriyectivas y biyectivas, ¿no? Sí. Ok, vamos a dar como un pequeño repaso de esos conceptos y empezar a ver algunos ejemplos y problemas de este tema. Entonces vamos a ir comenzando ya. Somos 31. Generalmente somos los que entramos. Entonces vamos a dar dos conjuntos. Ahí ve, subconjuntos de un universo. Entonces vamos a definir lo que es una función. Una función es una relación del conjunto A, el conjunto A en mayúscula, en el conjunto B. Esta relación la denotamos como F, dos puntitos, el conjunto A, ponemos una flechita y el conjunto B. Lo que va a estar haciendo esta función es que a cada elemento del conjunto A, si yo me tomo un elemento de este conjunto, pues bajo la relación o bajo la función, esta me la va a mandar a un elemento B en el conjunto B, de tal forma que ese elemento B pues es de esta forma, que se lee como f de A o función de A. Entonces esta es la notación que vamos a ocupar. Decimos que una función es una relación entre dos conjuntos, pero pues se tienen que cumplir dos condiciones para que sea función. Una de ellas es que, déjenme escribirlo de esta forma, porque estaba recordando que les había comentado que íbamos a ver el tema de cuantificadores y ya no lo vi, entonces tengo que prepararlo para darle una revisión a ese tema, porque lo dejé por ahí colgado. Entonces vamos a tener que para todo elemento, vamos a ponerlo así, para cada elemento del conjunto A existe un elemento B en el conjunto B tal que f de A es igual a B. Esto también lo pueden
lo pueden encontrar de la siguiente manera, o ponen entre paréntesis. Le podemos ver como que la pareja A, B es un elemento de la relación o están relacionados por F. Este tipo de notación es muy usual también. Vistos como pareja ordenada, porque lo que estamos haciendo al tomar una relación de estos dos conjuntos, pues es obtener un subconjunto del producto cartesiano de A con B. Más adelante voy a escribirles eso. Ok, entonces tiene que pasar eso, pero además también tiene que pasar que todo elemento del conjunto A va a tener un único elemento relacionado en el conjunto B. Ese elemento con el que va a estar relacionado no tiene por qué ser único. Vamos a decir eso, ¿no? Que y además para cada A, vamos a ponerlo de esta forma. Si F de A es igual a B y F de A es igual a C, entonces pues no queda de otra que B y C sean iguales. Esto en la preparatoria lo veían con dibujitos, ¿no? Si tenemos un conjunto, no me lo corrigió. Si tenemos un conjunto A y un conjunto B y una relación entre esos conjuntos que llevamos F, pues para cada elemento A del conjunto A existe un elemento en B tal que están relacionados, ¿sí? Existe una relación entre A y B. Vamos a ver. Bueno, más o menos, vamos a subir tantito a esto. Y ¿qué es lo que dijimos hace rato? A y B están relacionados. Pero no puede pasar esto, ¿no? No puede pasar que A esté relacionado con dos elementos de B. O sea, sería esto de aquí. Porque si eso pasa, por lo que hicimos en 2, B tiene que ser igual a C. Esto es si F es una función. Y en la prepa les comentaban, hay varios métodos para saber si una función, si una relación era función o no, dependiendo de cómo definieran la función. Por ejemplo, si les daban su gráfica, les enseñaban el método de la vertical. Y hay diversos ejemplos de funciones. Uno de los que luego yo ocupo para explicárselo a mis alumnos cuando llego a tener alumnos de nivel medio superior, es por ejemplo, cuando van a las tiendas, cada producto en la tienda tiene un precio. Ponemos el conjunto de los productos que se venden en la tienda y en el otro conjunto ponemos el conjunto de los precios. Entonces a cada producto le corresponde un precio.
Y sí puede pasar que dos objetos diferentes tengan un mismo precio. O sea, sí pueden coincidir. Que a lo mejor yo quiero comprar una Coca o una Pepsi y pues cuestan lo mismo, ¿no? Eso sí puede ser, que dos objetos estén relacionados al mismo precio. Pero si pasara al revés, ahí sí pues nos llamaría un poquito la atención, ¿no? Que a lo mejor encontremos un producto que en esa misma tienda pues tenga dos precios diferentes. Eso nos causaría confusión porque pues no sabríamos cuál es el precio que tendríamos que pagar. Entonces esa relación ya no sería una función. Bueno, en esta definición de A y B, de función, perdón, A y B se llaman dominio y contradominio o codominio. De F. Respectivamente. A es el dominio y B sería el contradominio. Vamos a ver qué sucede Profe, en lo una siguiente. pregunta. Sí, Entonces el esquema de arriba, esa no es una función, ¿verdad? Porque B y C son diferentes. ajá, así gráficamente en lo que tengo aquí arriba, no sería una función porque un elemento del dominio está relacionado con dos diferentes del contradominio. Ok, gracias. Y lo que dije también es que si tú llegas a tener un gráfico de este estilo y previamente te están diciendo que f ya es una función, entonces que te pongan un gráfico de ese estilo, pues es nada más como para despistarte. Por el hecho de ser función, tú vas a concluir que b y c son iguales. Pues en realidad el gráfico, pues es como que muy mentiroso. A no está yendo a dos elementos, sino que está yendo a uno solo. Nada más que ese elemento le estoy poniendo dos nombres para despistar. Pero si previamente ya sabes que era función, entonces van a ser iguales. Dominio y contradominio de la función. Ok, vamos aquí. A ver. Tenemos lo siguiente. Y va a pasar a lo siguiente. Ya sabemos que una función es una relación entre un conjunto A y un conjunto B, donde el conjunto A se llama dominio y el conjunto B se llama contradominio. Esa relación la estoy dando el nombre de función. Y dice que para cada elemento de A, ¿sí? Si yo tengo aquí todos los elementos de A, va a existir un elemento aquí en B, tal que van a estar relacionados. Entonces aquí también voy a tener elementos en B, tal que cada elemento de A va a estar relacionado con los elementos de B a partir de la función. Sin embargo, a lo mejor al ver la relación de los elementos de A con B, sucede que todos estos elementos de A estos elementos de A en realidad pues están ocupando solamente una parte de los elementos de B. En realidad no están cubriendo todo. Por ejemplo, podemos decir que a lo mejor este punto está relacionado con este punto, que este está relacionado con este, que este también está relacionado con este mismo. Bueno, ahí me corrigió mi línea. Bueno, vamos a decir entonces que este está relacionado con este, que este está relacionado con este, que este está relacionado con este. Uy, muy chocas mis líneas. Y vamos a suponer que este lo quitamos para que
se ve un poquito más creíble mi dibujo, porque mis líneas están muy chocas. La cosa es que la relación de todos los elementos de A, mediante la función, solamente me lo están relacionando con ciertos elementos de B, y en B todavía me sobran, ¿sí? Me sobran elementos que no están relacionados con ningún elemento de A. Entonces, a este conjunto que estoy poniendo en rosita, en B, se le conoce como imagen de la función. La imagen de la función, la imagen de F, es un subconjunto de B. Y podría ser todo B. Eso ya lo vieron cuando le definieron función sobreyectiva. Justo la imagen de la función son todos los elementos de B que tienen su respectivo elemento A relacionado a partir de la función. Entonces, si definimos al conjunto imagen de B, son todos los B's que están en el contradominio, tal que existe una A en el conjunto A, en el dominio, tal que F de A es igual a B. ¿Para cuándo habrá examen? No lo sé. Si no les ha dicho nada Cristóbal, yo tampoco sé, pero pues ya llevamos un mes. Voy a preguntarle para que veamos si ya dejamos tarea y les pido su tarea y programamos el examen. Las notas están en el Drive, así es. La otra vez pasaron la liga. Ahorita si pueden la pasan otra vez, por favor. Y del examen pues checamos. Entonces, aquí estamos definiendo un conjunto nuevo que es la imagen de F. Ahora vamos a definir algo importante. Importante porque es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la carrera. Si el contradominio es igual al conjunto de los números reales, diremos que F es una función real. Y si además también decimos que A es R también, el conjunto de los números reales, diremos que F es una función, igual que arriba, una función de variable real. Recuerden que a los elementos del dominio y del contradominio se les conoce como variables. Los del conjunto A son las variables independientes y los elementos del conjunto B son las variables dependientes. Entonces, si A son los reales, la función es de variable real. Si el contradominio son los reales, vamos a decir que F es una función real. Entonces, una función F cuyo dominio es R y cuyo contradominio también es R, se llama función real de variable real. Eso lo van a encontrar muchas veces en los libros. Sea F una función real de variable real, entonces ya saben a qué se están refiriendo, que tanto el dominio como el contradominio son reales. Es decir, en mi función, cada que yo le meto un real,
lo que me da como resultado también es un real. Ok. Vamos a lo que sigue. Entonces, vamos a definir otro conjunto que vamos a llamar la gráfica de F. La gráfica de F son todas las parejas XY, tal que X está en R y Y está en R, ¿sí? Siendo F una función real de variable real, una función de R a R. Aquí es importante hacer una pequeña observación. Por ejemplo, luego en el examen de ingreso a la universidad, les definen funciones como conjuntos de pares ordenados. Por ejemplo, el 1, 2, coma, el 3, 4, coma, el 6, 2, etcétera, ¿no? Y les decían, esta relación que tengo aquí es función, entonces solo habría que ver que los elementos de la segunda coordenada fueran, perdón, que si se repite, más bien que no se tenía que repetir el primer elemento de las parejas ordenadas, porque si se repetía, pues teníamos el caso de que un elemento, no sé si tuviéramos, por ejemplo, aquí el 1, 4, decían esto ya no es función porque el 1 se repite en esta pareja y en esta pareja en la primera coordenada. Eso quiere decir que el 1 en mi dominio está relacionado al 3 y al 4. Al 3 y al 4. Y ya vimos que eso no es una función. Sin embargo, aquí lo que tenemos es como que una función, pero en términos de la relación que hay entre los elementos del dominio y el contradominio, vistas como parejas ordenadas. Esto bien lo pueden llamar la gráfica de la función, ya que como vimos anteriormente en el producto cartesiano, esas parejas nosotros las podríamos graficar. Tomar la pareja 1, 2, digamos que está por aquí, la pareja 3, 4, que estaría por aquí, y así la pareja 6, 2 y la 1, 4, las puedo graficar en un plano, como lo vimos en el producto cartesiano. Entonces, cuando me están dando coordenadas, esas coordenadas las puedo graficar. Entonces, en realidad de lo que estoy hablando es de la gráfica de la función. Entonces, las parejas ordenadas vendrían siendo la gráfica de la función, mientras que la función es la relación que me indica cómo se forman esas parejas ordenadas. Entonces, no es lo mismo la función que la gráfica de la función. Y cuando me den una función de este estilo, pues sería mejor pensar que se están refiriendo a la gráfica de la función en lugar de la función. Ya en la función tendría que pensar cuál es la relación. Por ejemplo, si yo les digo, tengo la función f, que es el que tiene las parejas ordenadas 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16.
Entonces, si tal cual es mejor pensarla como gráfica de la función. Y si quisiéramos hablar de la función, es hablar de la relación que hace que el 1 esté relacionado con el 1, que el 2 esté relacionado con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16. En este caso puedo decir que mi relación es x cuadrada, donde el dominio de mi función, el dominio lo voy a definir así. Este es el dominio de f, pues en este caso sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Esta es la función, es la relación que hace que se formen estas parejas ordenadas. Y si me definen la función de este estilo, pues sería mejor considerarlo como la gráfica. Pero pues ya también depende del contexto en el que lo estén viendo. Ok, entonces la gráfica de la función, al ser un conjunto de puntos, pues los podemos representar en el plano cartesiano. Esto de aquí. Ok. ¿Hay alguna duda con eso o podemos seguir? Podemos seguir. Ok, vamos a seguir. Rápido aquí también la notación que pueden llegar a encontrar en los libros, aparte de la que ya vimos allá arriba. La función que va de A a B, también se denota como A, una rayita, B, y aquí poniendo a F, que es la función que va de A a B. O sea, es lo mismo, nada más que es otra forma de escribirlo. Una observación que tenemos que considerar, posiblemente esto ya lo vieron con Cristóbal, porque esto me parece que viene en el Cárdenas. Ahí, revísenlo. Espero que lo hayan estado revisando. Tenemos que si A y B son dos conjuntos y F y G son dos funciones, tal que F va de A a B y G también va de A a B. Vamos a decir lo siguiente, que F es igual a G, dos funciones son iguales, si y solamente si el conjunto de sus pares ordenados son iguales. Aquí vamos a utilizar las mismas. Esto significa, es decir, que F de X es igual a G de X para toda X que está en el dominio de las funciones. Esto en el Cárdenas viene enunciado como que dos funciones son iguales. Aquí si tomamos, lo voy a poner en rosita como vendría o como viene en el Cárdenas. Una función que va de A a B, una función G que va de C a D. Entonces F es igual a G, si solamente si A es igual a C, B es igual a D, y lo que pusimos allá al final, que F de X es igual a G de X para toda X que está en A.
Entonces, para que dos funciones sean iguales es porque tanto sus dominios como sus contradominios coinciden. Y además, para cada x, cada que yo evalúo las funciones en una x, para toda x en A, las imágenes son iguales. Las imágenes en el sentido del conjunto imagen que ya hablamos hace rato. Ok. En las segundas llaves no sería x g de x. Sí, así es. Y también que x pertenece a A, ¿no? Porque es su dominio. G de x. ¿Y cuál? Que x Ah, sí. pertenece a A. Sí. Sí, gracias. Voy escribiendo tan rápido que dije, hay un cambio aquí y el cambio lo hice en el conjunto. Y no. Sí, gracias por la observación. Ahí está. Vamos a ver, ¿en qué seguimos? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver. Un ejemplo 1. Que es la función identidad. La función identidad es una función que está definida de un conjunto en el mismo. Es decir, vamos a denotarla de esta forma. La identidad. Entonces, si yo defino de esta forma identidad subíndice A, me estoy refiriendo a que tengo una función cuyo dominio es A y contradominio también es el mismo A. Y lo que hace su regla de correspondencia, o la relación de los elementos de A con B, digo de A con A, perdón, está dada por la siguiente expresión. La identidad de A aplicada a un elemento de A, pues es el mismo elemento, es el mismo A. Entonces es un primer ejemplo de función. Eso claramente es una función. Gráficamente, muy rápido. Esto seguramente lo vieron alguna vez. Y tengo la identidad en A como relación y tengo a los conjuntos A y A relacionados, pues si yo tengo el elemento A del dominio, ese elemento está relacionado con el elemento A del contradominio. Y para todo elemento de A existe un único en el conjunto contradominio, que también es A. El ejemplo 2 sería la función inclusión, que la denotamos con una I. Aquí, si tenemos que B es subconjunto de A, entonces la inclusión es una función, o más bien es la función, vamos a ponerlo así, es la función identidad restringida a B. Es decir, nuevamente, si yo tengo los conjuntos A como dominio y contradominio, si tengo un conjunto aquí dentro B, y yo le aplico la identidad solamente al conjunto B, a esa función le voy a llamar inclusión. Solamente se lo voy a aplicar a los elementos de B.
Es decir, para cada B en el conjunto B, para cada B en B, vamos a tener que I de B es igual a B. Es la misma función identidad, pero solamente restringida en su conjunto, el dominio. ¿Sí? ¿Sí se entienden estas funciones? Son de las más básicas por el momento. Nos vamos despacio hoy. Ok. Me dicen que ya vieron o que están en esto, ¿no? La composición de funciones. ¿Cómo se define la composición de funciones? Pues decimos que sean f, una función que va de a a b, y g, que sea una función que va de B a c. Entonces definimos la composición de f y g como denotada de esta forma. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. La composición de f con g es la función definida como, la definimos de esta forma, ¿no? G bolita F, así muchos la conocen. G bolita F, que formalmente es como lo escribimos aquí arriba, es la composición de F y G, o F compuesta con G. La vamos a leer de derecha a izquierda. Es F compuesta con G, o la composición de F con G. Algunos les digo por facilidad, por comodidad, pues le llaman G bolita F. Ahí como ustedes gusten, la cosa es que nos entendamos. Se define como G evaluada en el punto F de X. Me parece que sí viene la definición en el Cárdenas, pero hace falta ver un detalle, ¿no? ¿Cuál es el detalle que hace falta mencionar aquí? Para toda A, para toda X, estoy llamando X. ¿Cuál es el detalle que falta ver? Los dominios de las funciones. Así es. Hay que tener mucho cuidado con el dominio de las funciones. Si tenemos aquí a nuestra función f, que va del conjunto A al conjunto B, y tenemos aquí a nuestra función g, que va del conjunto B al conjunto C, debemos de tener cuidado con los dominios de las funciones. Una función, pues, siempre se define en un cierto dominio, pero aquí hay que tener cuidado en el hecho de que la imagen de f está contenida en B y el dominio de G, pues, es justo el conjunto B. Podría suceder que, por ejemplo, cuando algún elemento A de A, al aplicarle la función, pues me lo mande aquí a un elemento F de A, pero a lo mejor
a G, que va de B a C, solamente la estuviéramos definiendo para una cierta parte de B. O sea, para esta parte que estoy poniendo en rosa. Entonces, si eso pasara, pues nosotros no podríamos hacer nuestra composición. Ya que como está definida es, pues aplícale F a un elemento de A. Aquí está, le aplico F a este elemento de A, me lo manda acá. Y después a ese elemento de A, aplícale G. Sin embargo, G solamente la podría aplicar a toda la parte que puse en rosa. Y si la imagen de este elemento A viene a dar aquí fuera de esa región, pues ya no podríamos hacer la composición, porque G no está definido para los valores que están aquí, en esta parte que no tengo coloreada. Entonces, una condición importante que tenemos que poner, pues es que si yo doy un elemento A, ese color no se ve, si doy un elemento, vamos a llamarle un elemento X en A, pues tenemos que garantizar que su imagen caiga en la parte donde G sí está definida, o lo que es el dominio de G. Pero justo esta f de x, voy a escribirlo aquí abajo, justo esta f de x es un elemento de la imagen del conjunto imagen de f. Entonces a mí, yo lo que quisiera es que no existiera este tipo de elementos, como este que puse aquí A, que se va fuera de lo que está definido como dominio de G. Eso quiere decir que todos los f's de A se queden aquí adentro. Y justo todos los f's de A son la imagen. Entonces, una condición importante es que la imagen de F sea subconjunto del dominio de G. Para poder hacer la composición es importante que la imagen de F esté contenida en el dominio de G. Entonces, voy a ponerle en azul. Si todo el conjunto A bajo la función F va a dar a este conjunto, o sea, este conjunto en azul es la imagen de F, entonces sí podemos aplicar la composición, porque la imagen de F cae dentro del dominio de G, que es la parte en rosita, que esa sí a esos puntos sí les puedo aplicar G para llegar a la imagen de G, que está contenida en C. Profe, una pregunta. ¿Y si entonces, o sea, agarramos un elemento en el dominio de G que no está en la imagen de F, Ajá. eso forma parte de la composición? Un elemento en G que no está en la imagen de F, Ajá. Yo, no. o sea, sí se le puede aplicar G, pero no se le, pero no, o sea, pero no vino de una F. ¿Me explico? Exacto. Ujú. Así es. A esos, si te agarras un elemento de aquí, vamos a llamarle Y. A este elemento Y sí le puedes aplicar G, como ya me dijiste. Aquí tendríamos G de Y. Sin embargo, este elemento Y, o para este elemento Y, no existiría un elemento del conjunto A tal que F de ese elemento me dé Y. Porque justo todos esos elementos son los que están dentro de este conjuntito que tengo en azul. Solo los que están dentro de azul son los que satisfacen que existe un elemento en A, que al aplicarle F me da, me queda aquí en B y justo en esta parte en azul. Cualquier otro elemento fuera de la parte azul, podemos decir que no existe un elemento en A del cual provenga. Así es, bien tu observación. Entonces, así es como definieron la composición, ¿cierto? Ahí está un poquito encimado todo mi dibujo, pero espero que
que sí haya quedado claro. Pero Si no, entonces una pregunta, ¿no la imagen de F tendría que ser igual al dominio de G? no necesariamente. Para que puedas hacer la composición, necesitas que esté contenido. Puede Ok, ser que sea igual. Sí puede ser que sea igual. No hay ninguna restricción en ello. Pero te basta con que sea subconjunto, porque así vas a poder seguir la cadenita. vale. Sí, ya como por ejemplo este Y que queda fuera del conjunto en azul, pues simplemente ya no es parte de la composición. Ahora sí que mi composición serían todo el dominio de A que va a dar dentro del dominio de G. Podría ser también, por ejemplo, aquí ahorita que estoy pensando en esto, a ver, ahí lo voy a hacer. Por ejemplo, tenemos A. Vamos a poner aquí un B un poquito más grande. Aquí está B y C por acá, del tamaño que sea. Aquí tenemos F. Aquí tenemos G. Y digamos, como en el caso anterior, que a lo mejor el dominio de G solamente lo estoy restringiendo a esta parte en rosa. Y que a los puntos o a los elementos del dominio de F, a los X en A, al aplicarle la función, me da un conjunto de este estilo, ¿no? Bueno, ya me lo corrigió. Esta es la imagen de F. Entonces, aquí podría yo hacer la composición de F y G. ¿La puedo hacer o no la puedo hacer? Así, en este dibujito que tengo acá. Si se dan cuenta, la imagen de la función F no queda contenida en el dominio de G, que es la parte que estoy marcando en rosa. ¿Qué podríamos decir ahí para poder definir la función composición? ¿Qué tendríamos que tomar? Voy a ponerlo así para... Los f de x que esté contenido en el dominio de G. A ver otra vez, ¿cómo? Las f de x que estén contenidas en el dominio de G. La intersección. Así es, exacto. En términos de conjuntos, para poder definir la composición de F y G, vamos a considerar a las F de X, a las imágenes de los elementos de A, que están en la imagen de F intersectada con el dominio de G. Esto con X en A. Entonces, si tenemos un dibujo como este de aquí, una situación como este dibujo, para poder definir la función f compuesta con g, pues en lo que deberíamos de tener cuidado es que las imágenes que voy a considerar, las imágenes de f, van a ser aquellas que están en la intersección de la imagen de f con el dominio de g. Es decir, vamos a ponerlo en color naranja, sería esta parte de acá. Esta parte de ahí. Si mis imágenes caen en esta parte, entonces ahí sí puedo definir la composición de F y G. Profe, ¿Sí? pero por ejemplo, si un elemento de A Ajá. no tiene la intersección,
¿Y solo ese elemento no es composición? ¿O ya todo el F de... En general no se podría hacer la composición. Tal Ok, vez es lo que estás pensando y estás en lo cierto. En general no se puede hacer la composición. Pero, aquí cuando les digo, pero si vamos a considerar, cuando les digo vamos a considerar, en el fondo estoy pensando que estamos haciendo una restricción. Nos estamos restringiendo solamente al conjuntito naranja. Si me restringo al conjunto naranja, entonces ahí sí la podría definir. Pero solamente en ese caso, si me restringo a ese conjunto. En general, así como está el dibujo, no podría considerar la composición, ya que existen elementos aquí de la imagen a los cuales no se les va a poder aplicar G. ok, gracias. No, por nada. Ok. Bueno, esto de la composición, como bien recuerdan en la prepa, aquí es donde ya podemos empezar a ver muchos ejemplos. Por aquí tenía un ejemplo. Si tengo que f y g son funciones reales de variable real, f definida, voy a ponerlo así, f definida como x cuadrada más 1 y g definida como 3x más 2, pues podemos pensar en las composiciones o en la composición f compuesta con g y g compuesta con f. Ok, gracias. Ya me dicen que faltan dos. Vamos a ver rápido. Por la definición, vamos a ver f compuesta con g de x es g evaluado en f de x. Esto es por la definición de composición. Vamos a poner aquí, por la definición. Chequen la definición. Es una flechita. Que sería g evaluado en f, pero f de x es x cuadrada más 1. Y entonces me está diciendo que este valor lo evalúe en g. G es la función 3x más 2, entonces evaluamos el valor x cuadrado más 1 más 2 y lo que tenemos es 3x más 5, 3x cuadrada. Y podemos ver también la composición inversa. Ahora g compuesta con f. Bueno, vamos a decirle que g compuesta con f. No voy a usar la palabra inversa de momento. Por definición, esto es f evaluado en g de x, que es igual a f evaluado en g de x, donde g de x es 3x más 2, y f es x cuadrada más 1, donde vamos a evaluar este elemento, 3x más 2 al cuadrado más 1, y esto es 9x al cuadrado. Desarrollamos el binomio al cuadrado. Aquí nos queda que es 6 son 12, más 2x, más 4 más 1 más 5. Y nos podemos dar cuenta en este ejemplo que en la composición no se cumple la conmutatividad. No es lo mismo hacer f compuesta con g que hacer g compuesta con f. ¿Sí? Nos da resultados muy diferentes. Entonces en general no conmutan. Y esa es la forma de hacer composición. Depende de la forma en la que se definen las funciones, como vamos a hacer las composiciones. Y la próxima clase vamos a ver muchos más ejemplos para que vaya quedando claro todo esto y vamos a hacer algunas demostraciones que igual ya les hicieron en clase, no lo sé. Y pues la pregunta de siempre, ¿hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, terminamos la clase, pero díganme. Y como dicen por ahí, el que calla otorga, no hay duda. Y bueno, si no hay duda, entonces
Pues aquí le dejamos por hoy y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, A esta profe. misma hora. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Por nada, Profesor, hasta luego. por nada, hasta luego, nos vemos.